tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Muchísimas gracias por votar en la encuesta semanal. Recuerde, se tiene que suscribir con la campanita para que le salgan las notificaciones. Generalmente nada más mandamos una notificación por semana que es para la encuesta para que usted pueda decidir cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Y el tema que ganó esta semana es cerrar ciclos. ¿Qué quiere decir eso de cerrar ciclos? ¿Cómo se puede cerrar ciclos? Porque creo que este es un tema que se va acercando el fin de año y no necesariamente porque sea una cuestión del calendario, pero vamos escuchando mucho en sí, casi como si fuera una razón para asistir al psicoterapeuta. Es que necesito cerrar ciclos. Y es pues como una manera de decirlo que a mí me parece un tanto extraña. Si lo queremos pensar, se alcanza a entender qué es lo que estamos diciendo. Pero, ¿realmente a qué nos referimos cuando decimos cerrar un ciclo? Vamos pensando, por ejemplo, si tenemos una relación de pareja, que cuando se termina esa relación de pareja, si llega a terminarse, necesitamos cerrar un ciclo, como si una parte de nuestra vida hubiera terminado y estuviéramos a punto de comenzar una nueva. Y esto, en pocas palabras, lo que queremos hacer es olvidar a esa persona, dejar atrás ciertas formas de vivir y enfocarnos en algo nuevo. Esto, así, si lo ponemos desde esa manera, es algo bastante válido y se entiende la necesidad que pudiéramos llegar a tener de que esto sucediera, ¿no? También podríamos pensar tal vez en un trabajo, ¿no? Que después de estar 5, 10, 15, 20 años, los que usted guste, termina nuestro ciclo laboral ahí y decimos, ok, es hora de cerrar este ciclo. Y todo lo que viene detrás de eso resulta ser una carga emocional fuerte para la mayoría de nosotros. Y entonces ahí es en donde pensamos que necesitamos buscar ayuda, porque muchas personas lo van sufriendo. Es un dolor que se vive con mucha nostalgia, o hay personas que simplemente no se quieren desapegar de lo que sucedió, por ejemplo, en una relación, ¿no? O en un duelo, también lo podríamos pensar eso, también entendiéndolo como si fuera un ciclo. Pero fíjese, ahí el pequeño problema que tengo yo con hablar de ciclos. Si hablamos de ciclos, pues es algo que se tendría que repetir, ¿no? Tal vez es una cuestión nada más gramática poderlo pensar así. Pero es como si pensáramos que las cosas deben de tener algún tipo de caducidad y que si nosotros extendemos esa fecha de caducidad nos va a provocar un dolor innecesario. Esto es algo que se va planteando desde un punto de vista psicológico sobre lo consciente. Y acá, como le digo en todos los inicios de los videos, nos encargamos de intentar ver un poquito más allá. ¿Por qué? Porque esto no funciona, ¿no? Porque a final de cuentas, ese es el problema, que nosotros queremos cerrar un ciclo y aparte esto ya se vuelve otra razón más de ansiedad porque no lo puedo cerrar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? No soy suficientemente maduro, no soy un ser iluminado superior que puede terminar con un momento de su vida y luego comenzar con otro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí tendríamos que pensar un poquito en la dinámica del inconsciente, que es algo que está sumamente estudiado desde la teoría psicoanalítica y nos puede ir dando pistas de por qué es tan difícil llevar ese movimiento que nosotros quisiéramos hacer. ¿Por qué las cosas no se terminan y podemos comenzar algo nuevo? Y es que tendríamos que entender que en nuestro inconsciente las cosas funcionan de una manera muy diferente a como funcionamos nosotros de una manera consciente. Cuando hablamos de lo inconsciente, no es como si estuviéramos hablando de otra persona o de algún lugar así sobrenatural. Simplemente es qué tan acercada a nuestra conciencia están ciertas representaciones y recuerdos que tenemos. De la manera en la que nosotros vamos funcionando en nuestro aparato psíquico, si lo queremos entender de esa manera, imagínese como si fuera algún tipo de computadora, ¿no? Como nuestra computadora que podemos tener muy a la mano. Y lo consciente podría llegar a ser como ese sistema operativo que estamos viendo, lo visual, ¿no? Eso es lo que tenemos. Tenemos una ventanita abierta, otra ventanita, la música, algún navegador. Y lo inconsciente, si lo quisiéramos pensar en esa misma analogía, sería todo lo que está sucediendo detrás. No quiere decir que adentro de la computadora haya pequeñas ventanitas, sino que son procesos que se están revelando de esa manera. Esto es una analogía un poquito corta para alcanzar a entender lo que es el inconsciente, porque en el inconsciente tendríamos que ver no solamente información en ese sentido, sino también afectos. Pero, para no complicarnos demasiado y no volver esto una clase, vamos a entenderlo así, como que es algo que está más acercado a nuestra conciencia y otras cosas que están funcionando
digamos, como en un plano más profundo. Ese plano más profundo también está plagado de un montón de cosas. Está todos nuestros recuerdos, la manera en la que vamos entendiendo ciertas cosas, nuestros prejuicios, vivencias tanto lindas como espantosas. Todo va quedando ahí. No es que se desaparezca, no es algo que olvidemos. Todas estas cosas que vamos viviendo, si se pueden integrar a nuestra memoria, si se pueden generar como una experiencia, van a ir tomando como ese lugar en donde nos van a servir como para poder entender el mundo que está a nuestro alrededor. Como le digo, es una explicación cortita, pero vamos entendiendo primero en ese pedacito, en este tema que llevamos, de por qué es tan difícil cerrar ciclos. Fíjese, en ese mismo sentido, ¿qué otras cosas vamos entendiendo como ciclos nosotros? Por ejemplo, las estaciones, ¿no? Decimos, está invierno, está verano, está primavera, está otoño. Y no sé si usted se ha fijado, no, aparte del calentamiento global, que pues no es como que de repente un día el planeta diga, ah, caray, ya debe de ser invierno y empiece a hacer frío. No funciona de esa manera. No hay un corte exacto entre un momento y otro. Podríamos decir que tal vez en los equinoccios es en donde estamos, en el último día de tal y de tal ciclo, pero los cambios son mucho más graduales. No es algo que suceda de un momento a otro. No es como que llega la primavera y ¡pum!, todo florece. Es poquito a poquito. Es algo que va teniendo una transición. Y nosotros, en nuestro entendimiento, lo queremos concretizar como ciclos, como estaciones, porque es una manera fácil de entender lo que está sucediendo, ¿no? Porque imagínese, ¿en qué estación estamos? Primavera-verano, ¿no? Pues no, eso, primavera o verano. Es una manera de llevar nuestro calendario, pero el mundo a nuestro alrededor no funciona de esa manera. No es algo que comience algo y luego siga otra cosa, sino que es más bien un continuo de cambios. Y para nosotros como personas es exactamente lo mismo. No es que de repente llegamos a los 18 años y mágicamente nos volvimos adultos. Es algo que seguramente usted se lo ha planteado. Podemos llegar a tener 30, 40, 50 años y de repente no sabemos muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Y las personas de alrededor esperan que lo sepamos y que debamos de responder de cierta manera. Y es por eso. Es porque nosotros no vamos funcionando como si fueran clases en una escuela. No vamos pasando de primero a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto. Sino que son distintos caminos que van teniendo cada uno su avance y no es lineal, sino lo podríamos pensar más bien como una espiral que va de un lado hacia arriba, hacia abajo, y vamos moviéndonos así por la vida. Entendiendo esto, fíjese qué es lo que sucede cuando decimos he terminado una relación y debo de pasar a una siguiente parte de mi vida. Todos los afectos que sentimos con esa persona mágicamente no van a desaparecer. Muchas veces al final de una relación tenemos un conflicto y eso podría parecer que nos hace más fácil el separarnos con esa persona, porque pues si no simplemente no nos hubiéramos separado, hubiéramos continuado en eso, ¿no? Si no hay un conflicto, uno podría pensar que no hay razón para que se termine algo. En ese momento ese conflicto nos puede hacer sentir, bueno, furiosos, engañados, tristes, y lo que queremos nosotros es retirarnos en ese momento. Nosotros ya no queremos saber más de esa persona en ese momento. Pero al día siguiente, ¿qué sucede? Al día siguiente, todo el tiempo que estuvimos con esa persona no ha desaparecido de repente. Es algo que sigue funcionando. Es algo que nosotros seguimos teniendo una expectativa. Siguen habiendo preguntas. Y aparte, para complicar todo eso, ya hubo un quiebre. En donde, si se fija, no porque nos hayamos peleado con alguien, lo dejamos de querer. Entonces, ¿cómo estamos esperando cerrar un ciclo en ese sentido? A veces, como le digo, vamos intentando como movernos más en lo concreto, ¿no? Nos cortamos el pelo, nos pintamos de otro color, vaciamos nuestro guardarropa, nos cambiamos de ciudad. Queremos hacer cosas muy concretas como para desplazarnos del lugar en el que estábamos. Y esto podríamos pensar que tiene cierta utilidad, no necesariamente cortarse el pelo o pintarse, ¿no? Pero intentar hacer las cosas de una manera diferente. Porque, si regresamos a esta explicación que estábamos hablando sobre el inconsciente, en nuestro inconsciente, cómo se van percibiendo las cosas y cómo se van de alguna manera archivando, no hay un concepto de tiempo, sino que es un continuo. Esto, ¿cómo lo podemos entender de una mejor manera? Intente usted imaginar un momento muy feliz de su vida. Tal vez el día en el que nació uno de sus hijos, tal vez el día que se recibió, aquel regalo que recibió de sus padres, pero intente recordarlo a profundidad. ¿Cómo era el ambiente? ¿Dónde estaba?
qué momento de su vida estaba ocurriendo alrededor. Y las sensaciones, le aseguro, que le van a volver. Y no le van a volver con una caducidad. No va a sentir, uy, eso fue hace tantísimo tiempo. Ahí tenemos una frase que decimos muy a menudo, el recordar es vivir. Y es que es eso. Todas estas cosas, digamos que van perdiendo relevancia a lo largo de nuestra vida y van cayendo en un plano más bien inconsciente, pero siguen ahí. Cuando nosotros traemos estas cosas a la conciencia, no se siente como que haya pasado mucho tiempo. En sí, también podemos tener otro tipo de experiencia en este sentido. Ahora no piense en una cuestión feliz, piense en algo triste. Si usted ha perdido a uno de sus padres o a alguno de sus hijos. Y otra vez, si volvemos a tener esa como introspección de podernos plantar en ese momento, nos va a volver la tristeza. Y nos va a volver la tristeza seguramente como cuando sucedió. Eso no ha desaparecido. No va a desaparecer. No es la idea que desaparezca. Es una experiencia que quedó para nosotros. El asunto ahí, y lo que hace que nos duela menos, es que han ido perdiendo relevancia. Digamos que dentro de esa misma dinámica, esas representaciones, esos recuerdos, se van descargando. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida van habiendo más historias. Se van juntando más cosas. Vamos teniendo nuevas experiencias. Y eso va perdiendo relevancia. Si lo quiere pensar en otro sentido, acuérdese tal vez cuando usted estaba en la secundaria o en la primaria, si tuvo algún conflicto con alguien. Ese conflicto del niño que le quitó sus lápices o esa persona que le jaló el pelo. Otra vez vamos a sentir ese coraje. Y ahora piense, ¿lo ha perdonado a esa persona? Seguramente usted ahorita va a decir, claro, era una estupidez, ¿no? Éramos niños. Ahí es a lo que me refiero con que van historias nuevas después de eso. No es que nosotros en la pureza de nuestro corazón hayamos dicho, te perdono, Juanito, por haberme jalado el pelo. No, sino que ya no tiene la relevancia que tenía en ese momento. Seguramente durante muchos meses o muchos años, cuando sucedió, nosotros veíamos a esa personita y le hacíamos un gesto, nos retirábamos, nos daba miedo, porque era lo que estaba a nuestro alrededor. En este momento, ya 20, 30, 50 años después, pues ya no tiene relevancia, simplemente. Pero es algo que aún así quedó como un recuerdo, como una representación. Seguramente esa misma vivencia nos ha hecho ser de cierta forma con algunas personas. Cuando empezamos a conocer a alguien que se ve como ese Juanito que me jaló el pelo, vamos teniendo nuestra distancia porque nos recuerda. Es la manera normal, es la manera natural en la que vamos funcionando nosotros. Entonces, fíjese por qué me genera tanto conflicto el pensar en esto, de cómo vamos a cerrar un ciclo. No son ciclos que se puedan terminar, no es como que acabamos la secundaria, ¿no? Sino que son ideas, son vivencias que hemos tenido que pueden tener o no tener la relevancia necesaria a lo largo de nuestra vida. Cuando llegamos a la adultez, es mucho más complicado que cuando estábamos pequeñitos y nos jalaron el pelo, cambiar totalmente el panorama. Muchas veces vamos viendo que a los niños, cuando van teniendo muchos problemas, los padres intentan sacarlos de una escuela y meterlos a otra, justamente como para darles ese reinicio, ¿no? Como que hagan una historia distinta. No es lo más efectivo, porque pues el niño no es nada más como que hubiera tenido un problema ahí, sino que el niño también era parte del problema y lo más seguro es que vaya a tener una dinámica similar en otro lugar, ¿no? Hay otra oportunidad de que no se repita, pero si le tuviéramos que apostar, si no hemos hecho ningún otro cambio, lo más seguro es que se vaya a repetir. Y pasa exactamente lo mismo con nosotros. Si seguimos con este ejemplo de las relaciones de pareja, pregúntese, tal vez a usted le ha tocado eso en su vida, en donde conoce a alguien de cierta manera, ¿no? Tal vez una persona que le maltrataba, que le decía cosas espeluznantes, acaba con esa relación, le cuesta mucho trabajo, se separa, pasa un tiempo, conoce a alguien nuevo y se empieza a dar cuenta de que las situaciones empiezan a repetirse. ¿Por qué? ¿No? Tan mala suerte encontramos dos personas iguales. No. El asunto es que nosotros también éramos un factor para ese vínculo de maltrato. Y vamos buscando, otra vez, sin darnos cuenta, de una manera inconsciente, que esa situación se repita porque es algo conocido. Y ahí es en donde vamos a poder entender otro aspecto de cómo va funcionando nuestro inconsciente, de cómo vamos funcionando nosotros en ese aparato psíquico que nos va determinando a cómo nos movemos. Imagínelo como el agua, ¿no? Puede pasar todo un temporal que no llueva y cuando vuelve a llover, el agua vuelve a pasar por los mismos lugares. Vuelve a pasar por los mismos ríos. Lo podemos ver aquí en la ciudad, ¿no? En Guadalajara.
que llueve y como que nos recuerda a la madre naturaleza que estábamos entre un montón de ríos. Entonces todas las calles se inundan y por más que queramos, entre una y otra cosa, la naturaleza retoma. ¿Por qué pasa eso? ¿No? Pasa eso porque no hemos modificado suficientemente el ambiente. Y el agua vuelve a correr por los mismos cerros, vuelve a correr por las mismas avenidas. La ciudad está en la misma altura que estaba en esos tiempos. Lo único que hicimos fue aplanarla un poquito, pero el agua vuelve a correr por ahí. Eso es lo que va sucediendo con nosotros. Cuando nos encontramos en una situación distinta y pareciera que las cosas se están repitiendo. No es que tengamos mala suerte, sino que esa es la manera en la que nosotros nos hemos aprendido a relacionar. Esa energía psíquica va a intentar recorrer los mismos caminos, aunque no sean dolorosos. Y esto es algo sumamente frustrante, si se fija, porque nosotros estábamos con toda la intención, consciente, de no repetir, pero repetimos. A veces es menos lo que estamos repitiendo. A veces en serio han pasado otras cosas, realmente esas experiencias nos han cambiado, las pudimos introyectar, pudimos entender, hubo una maduración en eso y vamos a darle un poquito la vuelta, ¿no? Y podemos continuar. Esto es lo más sano y natural. El problema ahí es que ese movimiento de introspección y de entender qué fue lo que sucedió no es algo en lo que todos nos detengamos. Lo único que alcanzamos a entender en ese momento es que algo salió mal y que yo me debería de ir a otro lado, así como a ese niño que lo quisimos quitar de una escuela y meterlo a otro. Que el problema era el otro, no yo, ¿no? El otro era el abusón, el otro era el alcohólico, la otra era la abusiva, yo no. Y no, nosotros también éramos parte de ese cóctel. Y tan así está la prueba que el común denominador en todas nuestras relaciones somos nosotros. Y ahí es en donde se va repitiendo. Tal vez de una manera un tanto distinta, no puede ser igual, ¿no? No, las personas no son iguales, ¿no? Van a haber cambios en eso, pero vamos a encontrar que estamos haciendo estos caminitos. Entonces, fíjese otra vez, ¿no? Con esto, ¿realmente se podrá cerrar un ciclo? Es una pregunta sumamente válida porque, como le digo, muchas veces vamos buscando ese tipo de respuestas en el consultorio, en los libros, en los videos. Y realmente, ¿qué se puede hacer? Porque si se fija ahorita, pues ya nada más dándole un poquito de hilo a este cometa de pensamiento, pues ya tal vez usted alcanzó a entender que estamos determinados a repetir las cosas. Y eso es, digamos, un punto interesante si lo quisiéramos pensar desde lo psicoanalítico, en que hay una manera. Realmente hay una manera. No es echándole ganas. No es devorándonos los libros o los videos, sino justamente en ese momentito que le decía, de introspección, de que las cosas puedan generarnos una experiencia que no sea nada más el rechazo y la vomitada y ya no te quiero volver a ver, sino el poder hacer caminos nuevos para esa agua. Y justamente de eso vamos a poder seguir hablando en el siguiente video, porque ya para se nos está terminando el tiempo. Espero que lo haya disfrutado. No deje de sintonizarnos en la siguiente emisión. No sé por qué yo sigo hablando como si estuviéramos en la radio, pero imaginemos que estamos en la radio, ¿no? Por un momentito. La siguiente emisión de nuestro programa vamos a seguir hablando de este tema. ¿Realmente qué se puede hacer? ¿No? ¿Cuál sería la idea si no se pueden cerrar esos ciclos en ese entendido? ¿Qué sí podemos hacer y que no sea necesariamente acabar en un consultorio, ¿no? Tal vez habrá la necesidad, pero ¿en qué consiste todo eso? Así que, como le digo, no deje de sintonizarnos, pero yo por el día de hoy me despido. Si le gustó el programa, déjenos un like, déjenos sus comentarios. No los estoy contestando todos, pero justamente con esas preguntas y con esas cosas que nos va diciendo, es que se van haciendo estos programas y es una comunicación que tenemos aquí entre usted y yo. Hasta luego. Soy José Luis Amarripa.